Ahí ya estoy grabando. Espérenme un momento. Ya. Sí, ahí sí. Entonces, ustedes son TDS vespertino. Ya, pero no les pasé el link para que subieran la tarea o les dije que la suban ahí mismo. No les pasé el otro link para que subieran la tarea del diagrama, perdón, de la distribución de frecuencias. Ahorita voy a compartirles el link para que durante la clase vayan subiendo la tarea, ¿no? Tenían que investigar, tenían que trabajar, les dije que tenían que trabajar en parejas. Y ahí no, solamente trabajamos un ejercicio sobre el porcentaje del algodón. Teníamos que enviar los 3 ejercicios por un link de Drive. Sí, porque dijo que no alcanzaba el tiempo, algo así era. Sí, pero yo no les mandé, sí les mandé a investigar. No, dijo, nos dejó haciendo fue el diagrama de tallos y hojas. Y de allí usted nos compartió el link para subirlo al Drive, porque teníamos que pasarlo ya en Word, creo que, o las fotos al Drive. Sí, sí, les mandé la investigación. Aquí yo les anoté. Les mandé a investigar acerca de la distribución de frecuencias. Entonces la debe haber anotado, pero no nos dijo, porque incluso nos pasamos un poquito con el tiempo porque el otro ingeniero nos estaba esperando en la clase. Ya voy a revisar. Ajá. Sí, revisa bien. Bueno, entonces no hay problemas. En todo caso, quedaron libres y el día de hoy les envío la tarea y vamos a saber qué es qué es distribución de frecuencias. Ya voy a poner a compartir pantalla. Me esperan un segundo y también les voy a compartir un ejercicio. Ejercicio, ¿dónde está el ejercicio que realizamos? Este ejercicio. Y el otro. Ya. Listo, ahora sí. Vamos a compartir. Bien, el objetivo de la clase de hoy es conocer, como les mencionaba, qué es distribución de frecuencias, de qué manera nos ayuda, ¿verdad? Y ya en estos días estábamos viendo cómo organizar los datos, que era a través de el gráfico de barras, ¿verdad? El gráfico circular, que es el gráfico de Pascal, también conocido. Y recuerdan que también vimos esto de la tabla de frecuencias. Pero era una tabla sencilla, datos sencillos, ¿no? Pero ahora nos va a ayudar a saber esta tabla de frecuencias, cómo organizamos gran cantidad de datos dependiendo de la población que se tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es distribución de frecuencias? Primero, ¿qué es distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias la vamos a encontrar para agrupar estos datos, o es cuando encuentran una gran cantidad de datos agrupados, ¿verdad?, en clases mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere? Que aunque sean datos que se encuentren agrupados, no van a querer decir que se puedan unir, sino más bien que tenemos que clasificarlos de manera excluyente, es decir, por cantidades, y que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. ¿Recuerdan cuando organizamos
organizábamos el gráfico de barras. Nosotros le decíamos, a ver, jóvenes, estas son las clases y las cantidades que se van agrupando son las frecuencias de las clases. ¿Por qué frecuencias? Porque frecuencia es cuántas veces se repite ese dato, ¿sí? Entonces, si el dato está repetido, lo organizamos en una sola clase, es decir, lo clasificamos y lo vamos ubicando donde corresponde. Entonces, la distribución, cuando hablamos de distribución de frecuencias, es todos esos datos que se encuentran agrupados, ¿sí? Los encuentras, por ejemplo, te dicen, a ver, analízame todos estos datos y organízalos. Eso los puedo considerar como distribución de frecuencias, ¿ya? Aquí tenemos cómo crear una distribución de frecuencias. Aquí es cuando no existen datos exactamente, pero yo en esta ocasión les voy a dar todos los datos para que ustedes los analicen, ¿sí? Dice, define el número de clases. El objetivo consiste en emplear suficientes agrupamientos o clases de manera tal que se perciba la forma de la distribución. El número de clases es la menor potencia en la cual se eleva a 2, de manera que el resultado sea igual o mayor que el número de observaciones. Ejemplo, si se tiene n que va a ser igual a 50 observaciones o la población es igual a 50, ¿verdad? ¿Cuál sería el número de clases en la distribución de frecuencias? Bien, aquí solo se hace un despeje, ¿verdad? Porque ponemos el 2, c mayor o igual a 50 y buscamos la k, que va a ser 6. Entonces, se realiza un despeje solo para encontrar la clase. Entonces, quiere decir que en esa población van a haber 6 clases. Eso cuando los datos no nos los entreguen. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy un ejercicio y ya los datos se encuentran en el ejercicio? Entonces, yo les voy a compartir aquí. Déjenme compartirles el ejercicio, por eso les quité la pantalla. Espérenme un segundo para que no vean lo que voy a poner acá abajo. Ya, ahí sí. Listo. Entonces, aquí tenemos. Este de aquí, lo que tenemos aquí es una distribución de frecuencias de todos estos datos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos todos los datos desorganizados, ¿verdad? 2, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 1. ¿Ya? Vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a poner 4. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta distribución de frecuencias, tenemos todos los datos desorganizados y nos dicen que dentro de la distribución de frecuencias vamos a encontrar 4 tipos de frecuencias. Tendremos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Vamos a tener estos 4 tipos de frecuencias dentro de las distribuciones de frecuencias. Entonces nos van a decir, por favor, organícenos estos datos en una tabla de frecuencias. Entonces, allá, la orden es elaborar una tabla de frecuencias que permita organizar estos datos. Porque como ustedes los pueden ver, todos estos datos se encuentran, si no, regados, 2, 4, 2, ni siquiera sabemos qué significa. Entonces, nos dicen, organicemos estos datos. Primero vamos a hacer el conteo de datos.
cuántos datos tenemos aquí, es decir, cuántas observaciones o cuánto es la población. ¿Cuánto sería n aquí? A ver, si empezamos a contar los datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si tenemos 8 observaciones, mi población será igual a 8 datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es una clasificación de todas las frecuencias que vamos a ver y se refiere al número de repeticiones, ¿sí? El número que se repite cada dato. Entonces, la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite cada dato, ¿sí? ¿Qué tenemos por frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa va a ser el porcentaje de cada frecuencia de clase. Es decir, la frecuencia relativa es el porcentaje por lo general en la tabla de frecuencias la expresamos en decimales, ¿sí? Para no expresarlas en porcentajes, las expresamos en decimales. Entonces, ¿por qué es el porcentaje de cada clase? Pero aquí la vamos a poner, se expresa en decimales. ¿Ya? La frecuencia acumulada será la suma horizontal de cada frecuencia de clase. O frecuencia absoluta, ¿sí? Y por último, vamos a poner esto de otro color para que... Ya. Y por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada será la suma horizontal de cada frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cada una de estas frecuencias y nos dicen que tenemos que elaborar una tabla de frecuencias que permita organizar. ¿Ya? Entonces, la vamos a hacer para que no se confunda, que es la que yo ya realicé acá abajo, la vamos a organizar aquí mismo, ¿ya? Para que ustedes vean el proceso. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias, vamos a elaborar la tabla de frecuencias. Y el primer paso que hacemos es lo que siempre nos pide, en un momento, me disculpen. Ya, lo que nos piden es organizar la tabla de frecuencias y primero tenemos estos datos, que es la distribución que está aquí. Los datos los vamos a organizar de manera descendente, es decir, de menor a mayor. Ah, ok, entonces vamos a ver. ¿Cuántos 2 tenemos? ¿Cuál es el valor mínimo? 2, ¿verdad? Entonces vamos a contabilizar cuántos 2 tenemos. 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces vamos aquí a poner el número 2, que es el primero. Pero vamos a ponerlo aquí abajo. Ya. Luego vamos a ver qué dato le sigue. Sería el número 3. Entonces vamos a poner el número 3. Luego tenemos el número 4. Solo tenemos 3 datos. Ya, muy bien. En estos 3 datos, nosotros nos dicen, primero ubica la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se expresa con una F y una I. Esa va a ser la simbología que se va a utilizar para la frecuencia absoluta. ¿Y cómo los detallamos? ¿Qué nos dice aquí?
La frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite cada dato. Entonces, a ver, ¿cuántas veces se repite el número 2? 3. 3 veces. Listo. Entonces ponemos aquí 3. Ahora, vamos con el siguiente dato. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 2. 2. Siguiente. ¿Cuántas veces se repite el número 4? 3. 3. Ya, listo. Entonces, ahí organizamos los datos. Entonces, para comprobar que la frecuencia absoluta esté completa, vamos a hacer la suma de los datos y la suma de los datos me tiene que dar el mismo valor del número de observaciones. Vamos a hacer la suma. Nos dio, ¿qué valor nos dio? 8. 8. ¿Verdad? Entonces, ¿es correcto? ¿Tenemos que el número de observaciones es 8? Sí. Entonces, hasta aquí no se nos ha escapado ningún dato. Esto lo hacemos, aquí es fácil porque tenemos poquitos datos, pero ¿qué pasaría si ustedes están organizando una gran cantidad de datos? Ahí sería mucho más complejo, por eso tienen que comprobar que ha contabilizado todos los datos que tiene la distribución de frecuencias. Listo. Ahora vamos con la siguiente, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dice que va a ser la frecuencia absoluta dividido para n. ¿Sí? Entonces, comenzamos. 3 dividido para n, ya lo fijamos. Aquí yo lo voy a fijar para poder hacerlo más rápido. Con F4 yo fijo el valor para simplemente correr y no hacer uno por uno, ¿ya? Entonces 3 dividido para 8, listo. Entonces ahí me da en decimales. ¿Por qué es el porcentaje? Porque bueno, si lo multiplican por 100% les va a salir 37,5, pues no, por 100. Pero si lo dejamos ahí, preferible hay que dejarlo en decimales, ¿ya? Luego tenemos el 2, lo mismo, ¿no? Tenemos igual frecuencia absoluta de esta columna dividido para n. Pero nuevamente yo fijo la celda, porque si la corro después no me va a salir bien. Y si ya no quiero hacer el siguiente, solo la corro con negrita, si se dan cuenta, y me sale el valor, ¿ya? Porque ya está la fórmula y está fijado. Ahora, vamos a comprobar. Como son porcentajes, al sumar me tiene que dar el 100% de los valores, o en este caso, como están decimales, me tiene que dar el número 1. Y así compruebo de que las divisiones que realicé estuvieron correctamente realizadas. Listo. Y ahí tenemos nuestra frecuencia relativa. Ahora vamos a realizar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a representar con una F mayúscula. Voy a poner aquí. Ingeniera, una pregunta. ¿La frecuencia relativa se abrevia a sí mismo como la frecuencia absoluta? Con el FI. No, no se abrevia así. Para poder sacarla es la frecuencia absoluta dividido para n. Lo que está ahí es la fórmula. Ya. Eso es lo que le representa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Fi dividido para n. Así la tenemos. Ya. Luego nos dice que tenemos que calcular la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada nos dice que será la suma horizontal de cada frecuencia absoluta. Entonces vamos a ir sumando, ¿verdad? Primero tenemos el primer dato, que es 3.
el segundo dato sería 3 más el siguiente valor. Perdón. No le puse el más el valor que continúa de manera horizontal. Y luego tenemos 5 más el valor consiguiente. Y si se dan cuenta, ¿qué total nos dio? 8, ¿sí? Porque si estamos sumando, estamos haciendo un conteo de datos, al final nos tiene que dar los datos que estamos observando. Si estamos observando 8 datos, nos tiene que dar los 8 datos que estábamos observando. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? En la frecuencia relativa acumulada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí va a ser la suma horizontal de cada frecuencia relativa. Lo mismo que se hizo en esta columna con la frecuencia absoluta, lo vamos a hacer con la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces ponemos igual el primer dato, que va a ser igual porque no hay con qué sumarlo, ¿verdad? El segundo dato va a ser el dato anterior más el dato de la fila de frecuencia relativa. Y por último, el dato anterior más el consiguiente de la fila de la frecuencia relativa. Y me tiene que dar, ¿qué valor debería darme aquí? Jóvenes. 8. No, debería darme 1 porque lo que estamos sumando aquí son los decimales. Entonces, el valor total de esta fila es 1, ¿verdad? Y comprobamos que se encuentran correctamente realizados, ¿sí? Eso, ahí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias que nos ayudó a organizar los datos, a hacer un conteo de datos. Cuando se realiza un conteo de datos, ustedes pueden realizar cualquiera de estos tipos de conteos, ¿no? La frecuencia acumulada es la más utilizada, bueno, la frecuencia relativa, si la quieren ver por porcentajes, y así, ¿ya? Entonces, ahora imaginémonos que tienen que hacer un ejercicio mucho más grande, ya no con estos poquitos datos. Les voy a poner otro ejercicio. Hasta ahí, ¿pueden copiar? Les voy a hacer captura para enviárselos por WhatsApp. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. A ver, entonces les voy a enviar al grupo. Son TDSB. Listo. Ahí les pasé. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a compartir un ejercicio que ustedes van a realizar solos según lo que hemos trabajado en este momento. Voy a compartirles. ¿Dónde está? No lo encuentro. Sí, ahí está. Los que tienen Excel lo pueden trabajar en Excel desde sus casas. Y bueno, y los que no hay ningún problema, pueden trabajar. No sé por qué no me sale. No puedo compartir. Ahora ya me sale. Ahí pueden ver.
realizar en clase. Si ven, esta distribución de frecuencia es mucho más grande, mucho más extensa. Tiene una gran cantidad de datos, entonces ustedes tendrán que encontrar el N, ¿verdad? Van a elaborar una tabla de frecuencias, van a encontrar el N y van a detallar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Tal cual como lo hicimos con el ejercicio anterior. ¿Sí? Arman bien bonito la tabla y al final le tiene que cuadrar cada uno de los datos, ya sea en los datos enteros y los datos en decimales. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con la tabla que vimos hace un momento? Repito, los que tienen Excel pueden realizar la tabla de frecuencias en Excel. Es mucho más rápido, obviamente. Pero los que no, pueden trabajarlo en el cuaderno. ¿Sí? En el cuaderno pueden trabajar. ¿Preguntas? Jóvenes, ¿están ahí? No sé si salen ahí o... No, sí, sí. Aquí estamos. Estamos. ¿Quedó claro lo de la Ya tabla de estamos. frecuencias? Sí. Sí, es sencilla. Entonces, ingresen por favor en su documento de Excel o si no, en el cuaderno. Entonces, y realicen la tabla de frecuencias. ¿Sí? Aquí yo les voy a estar esperando. Y de ahí vamos a ir revisando, ¿verdad?, cómo les quedó su tabla de frecuencias.
Todavía no. Ya, al menos uno que haya terminado para poder enseñar el ejercicio y revisar. Jóvenes, ¿alguno ya terminó? Aún no, Miss.
¿Terminaron? Lady, Joel, Erwin, Kelly, Jesús, Alexis, Jennifer. Me falta solamente la frecuencia relativa y acumulada. Ya, listo. Vayan concluyendo para poder mostrarles cómo queda el ejercicio. Miss, ¿Bien? ¿Terminaron? Nada, está muy difícil. yo no entendí la parte de la frecuencia de relaciones acumuladas, Relativa acumulada. la relativa acumulada. Esa es la parte que no entendí. Se suma con la frecuencia relativa, se sigue sumando con el otro número, el siguiente. Así es. La frecuencia relativa acumulada es la suma acumulativa de la frecuencia relativa. Vamos a mostrarles, como ustedes no terminan, les voy a mostrar cómo queda el ejercicio. ¿Sí? Ustedes tienen todos estos datos, ¿verdad? Y tenían que irlos organizando. De menor, ¿verdad? De menor a mayor.
Luego tenemos la frecuencia absoluta y vamos contando cuántos datos hay de cada uno. Por ejemplo, el número 2, ¿cuántos números 2 hay? Contamos, hay 2 números 2. ¿Cuántos números 3 hay? Hay 1. ¿Cuántos números 4 hay? Hay 5. ¿Cuántos números 5 hay? Hay 8. ¿Cuántos números 6? Y así. Entonces va haciendo el conteo y al final, si hacen la sumatoria, encuentran el n, que el n es igual a 36. Aquí hay ¿cuántos datos? 36 datos, ¿sí? Listo. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa, que es la división de cada una de las frecuencias absolutas para la n. Entonces aquí realiza la división y nos va dando el valor de cada una, ¿no? Entonces el total tiene que sumarme 1. Luego tenemos la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa tenemos que sumar, ¿verdad?, la frecuencia absoluta. Entonces el primero va a ser el mismo número de la primera fila. En el segundo se suma el anterior de la frecuencia acumulada más el de la misma fila de la frecuencia absoluta. Y así. Entonces ahí va haciendo toda la suma y en total me tiene que dar 36, que es el valor total de las observaciones, o sea, n. Y lo mismo se hace en la frecuencia relativa acumulada. En la primera fila ponemos el primer valor, ¿verdad? Y en la segunda sumamos el valor anterior más el valor de la fila. Y así. Este se suma más el de la fila actual. Y así. Luego para sacar, y ahí tenemos como resultado este. Luego, para sacar el 0,22 que tenemos aquí, sumamos el valor anterior, que va a ser 0,083, ese valor, más el valor de acá. Y ahí obtenemos el 0,22. Y así lo hacemos con todos hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Así les debe de quedar. No sé si todos tengan de la misma manera. ¿Ya? Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, este ejercicio lo van a realizar en su casa, lo van a realizar bien y lo van a subir al link que siempre hemos estado trabajando para que conste su actividad del día de hoy. Ya les voy a compartir el link. Ustedes son TDS vespertino. Ven. Voy a poner ayer 21. Ya les voy a compartir el link por esta vía y también se los voy a compartir por WhatsApp. Recuerden que en la carpeta que creo, ustedes tienen que crear una carpeta con su nombre, ¿sí? Una vez que crean la carpeta con su nombre, ahí guardan el archivo que hemos realizado el día de hoy. Ver chats. Ahí les compartí el link. Y les voy a compartir por WhatsApp también ese, para que suban la actividad del día. ¿Sí? Listo. Entonces, ya A mí me salen más decimales, en la parte que ustedes le salieron solo 2 decimales. ¿El por qué? bueno, porque, a ver, déjenme mostrar. Quítale los decimales. Que lo redobló. Pero le puede quitar. Es simple, déjenme compartir una aquí. Ya, ahí está. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí están los decimales. Yo puedo que me salgan más decimales o me salgan menos. Aquí yo puedo hacer. Ahí los estoy ocultando y ahí me salen más. ¿Sí ven? Ya depende de su computadora, cómo lo tenga programado. Como aquí son bastantes, yo por eso le puse hasta 3. Porque eran bastantes cantidades para saber la exactitud. Ahí usted puede ponerle 4 si desea. ¿Ya?
Y cuando ya son pocas cantidades, como en como son bastantes cantidades, aquí le puse hace un momento que eran, a ver, disculpen en serio, que me desconcentré. Aquí como son bastantes cantidades, yo utilicé más decimales. Pero hace un momento, como eran poquísimas cantidades, solo utilicé 2. No sé si recuerdan la tabla anterior, ¿sí? Pero en este momento yo sí le pongo 3 porque, bueno, ya aquí son 36 datos, ¿sí? Listo, eso es todo. No sé, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna duda? No, ingeniera, ya está claro. Entonces repito, ¿no? Y tienen todas esas frecuencias. Primero, el primer paso es organizarlas de menor a mayor. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. La frecuencia relativa es la división entre frecuencia absoluta y el valor total de observaciones, o sea, n. La frecuencia acumulada es la suma acumulativa o la suma horizontal de la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento de la frecuencia acumulada, pero con la fila de frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Igual mañana continuamos realizando ejercicios, vemos un poco más de la distribución de frecuencias y eso lo referente a lo que nos toca ver esta semana, ¿sí? Cuídense mucho. Cualquier otra duda que tengan me pueden escribir al WhatsApp. Y ahí les compartí el link para que suban la actividad del día de hoy. Por favor, pónganle la fecha del día de hoy al documento, si es factible o con su nombre, y la carpeta si tiene que ir con sus 2 apellidos y su nombre. Pasen bien.